Así es. Hermano Vladimir, ¿nos puede dirigir un momento de oración? Ya, amén. Padre, queremos darte gracias por este tiempo de comunión, de estudio de tu palabra. Gracias porque nos hemos congregado en torno a tu amor, Señor, al nombre de Cristo, Dios mío. Hoy día queremos ser edificados, Señor, en nuestro ser interior, Dios mío, con tu palabra. Gracias por esta enseñanza que he preparado para el día de hoy. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que se ha conectado, Señor, de distintas partes del mundo, Señor. Bendice la vida también de nuestro hermano profesor que nos va hoy día, Dios mío, a dirigir, a entregar estos conocimientos. Queremos atesorarlos, Señor, como algo muy valioso para nuestra vida, para nuestro desempeño ministerial. Queremos hacerlo de la mejor forma para ti, Señor, con la excelencia que tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, 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 amén. Bueno, esta es la clase número 5, segunda parte, ¿ok? Para que lo tengamos claro porque este es un tiempo que es más o menos largo, sobre todo la parte de lo que son la esencia de... Espera un segundo, déjame ver aquí porque acá es más fácil mirarlo a todos. Ahí. Y ahí miro hacia allá y no hacia allá. Sale más fácil. Bueno. Estamos en la clase número 5, que técnicamente es la 6, pero que vamos a seguir trabajando la parte de las figuras literarias, las principales figuras literarias. Hemos hablado un poco de esto, que de repente tenemos unos conceptos de ideas de cuando se predica, y aquí hay algo muy simbólico, que significa la blanca para el pueblo judío. En este caso, lo que dijimos, que la moneda esta que es como media doradita es la blanca, ¿ya? Ese es el símbolo, y esto se hacía básicamente, era algo probablemente que no les comenté, era algo de tan poco valor, la blanca, que se hacía y se acuñaba con los restos con las sobras de los elementos de la fundición. Entonces solamente era un acuñeo, una cuña nomás. No había ningún ribete, no había... ¿Se fijan la diferencia entre una y otra? Entonces, ese es... Y lo otro es que no había, como pueblo judío, la única alternativa que tenían para reflejar dentro de esta moneda era de que en la parte posterior tuviera 6 puntas con hilos o señaléticas de hacia afuera, porque simbolizaba que el pueblo de Israel se expandía, pero si uno unía esas puntas, quedaba la estrella de David, básicamente. Vimos todo lo que eran las figuras literarias, que llegamos... Oh, perdón, pasé de largo. Pasé de largo, pero eso un segundito. Me entusiasmé. Entonces vimos lo que era el símil, la metáfora, esto, las paradojas, y aquí dijimos que llegamos hasta aquí, hasta las paradojas, que estos son las famosas datos que se reflejan contra una contradicción propiamente tal. Que, ¿se ve en la imagen? No. ¿No? Ya, espera un segundito, deje ver aquí cómo lo arreglo. Deje ver la imagen. ¿Ahí? ¿Se ve? ¿Ahora sí? Ya, súper. Llegamos entonces hasta las paradojas, que era el concepto de que era una contradicción o una imposibilidad de apariencia. Por ejemplo, en el caso de Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es una paradoja. O sea, yo no puedo ver algo que no veo. Y el hermano Adrián también nos está apoyando con respecto a algunas información que aparece en el sistema lingüístico español. Otra de las paradojas, por ejemplo, en el caso de Hebreos 11, en donde expresa
la fe de Abraham, y uno dice porque se sostuvo como viendo al invisible. Si uno lo toma en forma literal, eso es imposible. O sea, yo no me puedo sostener en algo que no veo, pero es una paradoja diciendo una verdad bíblica que tiene un asidero real en la vida de cualquier persona que se afirma en la sola presencia de Dios para resistir lo que se viene. Entonces, tenemos ahora esto, el eufemismo. ¿Qué dice? En toda cultura hay asuntos sobre los Consulta, cuales... ¿Sí? Dígame. es que veo la pantalla dividida, su presentación dividida, se ve la diapositiva que viene siguiente, entonces no logramos, al menos nosotros, o será mi configuración, no logro ver la pantalla completa que está compartiendo usted. No sé si los hermanos igual o no. ¿Ve la pantalla completa? No, yo veo Espera un segundo. A ver, Acá en Santiago, súper. En Santiago se ve súper. Ya. Ahí, hermano, ¿está viendo? no se ve nada. Ahí, No se ve. no se ve. ¿Ustedes tienen los PowerPoint en su mano? ¿Sí o no? Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí, Ya. ahí sí está la pantalla completa. Listo, súper. Qué bueno, ya, ahora sí. Como les decía, estoy con un problema técnico. Estoy usando el otro computador antiguo y aparte de eso tengo una tempestad. Pero tengo paz en la tormenta. Así que Gloria a Dios. hay que asimilar lo que corresponda. ¿Ya? Bueno, estamos hablando ahora, vamos a seguir con las últimas partes de lo que son las figuras literarias relevantes, que son de la número 5, de la clase número 5. Ustedes de todas maneras tienen sus PDF, así que también les sirve como una referencia para poder ir anotando. Tenemos el eufemismo, que es, en toda cultura hay asuntos sobre los cuales es de mal gusto hablar en forma directa, ¿ya? Hoy por hoy la sociedad sí o sí está haciendo eso, hablar muchas cosas en forma directa y se transforma un tema que probablemente sea hermoso, que se puede tratar de una buena manera, pero como se está usando la sociedad actual, suena muy pesado al oído, muy pesado asimilarlo, sobre todo, por ejemplo, en la parte sexual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para hablar de relaciones sexuales, hablaba que decía, y conoció Adán a su mujer. Este famoso conocer significa que es un eufemismo para encubrir algo, hablar un poquito más suave el tema. ¿Ya? Este conocer es ya tener una relación sexual, es ser parte uno de otro. Se usaba, por ejemplo, en el caso de la mujer para su periodo mensual, se usaba la costumbre de las mujeres. ¿Ya? Por eso de repente, si yo leo así en forma lineal, sin análisis, pudiera decir de que recién en Génesis 4, Adán pudo hablar con su mujer, pero no trata de eso, sino que en el conocer, por eso es bueno conocer las figuras literarias, porque este conocer es tener relaciones sexuales, ser compenetrados uno con el otro. Cuando uno conoce a alguien, el concepto conocer es cuando yo puedo decir a esa persona, la conozco, ¿no? La conozco, sé cómo piensa, sé cómo actúa, sé cómo es. En este caso, el conocer no solamente es la parte intelectual, emocional, sino que también corporal. Otro feminismo, tal cual como estamos hablando, el asunto del periodo de la mujer, y ellos hablan de la costumbre de las mujeres. ¿Ya? Ahí tienen otro eufemismo. Hermano Adrián, ¿usted tiene algún eufemismo que compartir? Que haya encontrado, que usted no diga que usted habla en eufemismo, eso es otra cosa.
Primero, primero decir que aquí en este tipo de figura literaria de contraste se usa la fórmula de sustituir las palabras, como usted decía. En el lenguaje, por ejemplo, usted lo dio muy a demostrar aquí, cuando debiéramos hablar de la menstruación, se usa la costumbre de las mujeres. Entonces se están sustituyendo algunas palabras. Claro. Me parece que ese sería la posición. Sí, por ejemplo, hay un eufemismo que en los años 70, 60 y 80, ¿sí? Hermano Adrián, diga. Hay una en Génesis 19, 39, 12, ¿Ya? un eufemismo. Esa lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Exacto, ahí tiene un eufemismo. O sea, no quiere decir de que tenía frío, no quiere decir de que se sentía sola, necesita una compañía. No, está hablando de tener relaciones sexuales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un eufemismo que, bien como dice hermano Adrián, ahí tenemos otra categoría. Por ejemplo, yo les comentaba que entre el año 60 y 80, muchas veces había un eufemismo que se generaba que lo decían muchos, sobre todo personas que venían de afuera, extranjeros. Y le decía, no tengas problema, yo no tengo nada contigo. Y uno entendía, le caigo bien, somos muy afín, somos muy compenetrados, nos llevamos bien. No, la otra persona al decirme, no tengo nada contigo, no te odio, no te quiero, me eres totalmente indiferente. Eso también es un eufemismo, ¿ya? Por eso hay que tratar de entender un poco el contexto de lo que se quiere decir al momento de ver una figura literaria como esta. Vamos a la alegoría. Consiste en una serie de metáforas, es decir, consecutivas o en forma simbólica, compartida una narrativa, consiste en una serie de metáforas unidas con un motivo o idea central, de las cuales la más conocida de las metáforas son las parábolas, entre ellas, por ejemplo, la vid y los pámpanos. Ahí tenemos una alegoría, básicamente. Dentro de lo que son las parábolas, tenemos muchas alegorías. Yo soy la vid, y después el Señor hace una referencia directa a la interpretación de él. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Sin mí nada pueden hacer. Eso es la idea, eso es el motivo, esa es la idea central. Tratar de reflejar algo con la cual puedan entender. Por eso, en algún minuto el Señor también va y le dice a los discípulos, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no aprenden. Si estoy tratando de hacerlo con algo que ustedes puedan comprender. ¿Ya? Eso entonces nos da la alegoría como efecto de una enseñanza, sobre todo de una enseñanza. Ojo, hermanos queridos, muchas veces pretendemos darle el carácter doctrinal a alegorías sin llegar a la idea o motivo central por el cual se está diciendo. Yo no puedo hacer una tremenda predicación sobre la vid y los pámpanos y terminar predicando sobre los viñedos, porque su objetivo y su idea central es uno, no es una interpretación desviada que pudiéramos dar. ¿Ya? La ironía. Esta ironía es la que más utilizamos nosotros como seres humanos, como esencia, porque de repente somos irónicos para decir las cosas. ¿Ya? Dice, esta figura busca expresar... perdón, de la alegoría, ¿tiene algo, hermano? Sí, ¿Adrián? un ejemplo que es muy claro.
Cuando dice Juan 15, yo soy la vid verdadera, como decía usted, y mi padre es el labrador. Ah, eso, ¿ves? Ahí está. Porque hace una referencia de la vid, el pámpano, y ahora, ¿quién produce de que esto se genere todo? El labrador. El labrador. Ok, sigamos con la ironía. La ironía es una figura que busca expresar lo contrario a lo que se dice y enfatiza por contraste indirecto. Elías se burla en vano de los profetas de Baal al pedir que caiga fuego del cielo. Gritad más alto, porque es Dios. O sea, está demasiado alto. Gritad más alto porque es Dios. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez esté durmiendo. Y hay que despertarlo. O sea, eso es una ironía. O sea, tratar de enfatizar algo, hacerlo burlesco. Muchos de nuestros comediantes generan la ironía para resaltar una verdad. La comedia, el humor, normalmente usa la ironía para resaltar esto. Por ejemplo, es muy conocido el chiste de Bombo Fica, un humorista chileno, donde empieza a hablar sobre lo atún, la sardina, y las sardinas son choras. Para mi hermana de Venezuela, una cosa es ser sardina y una cosa son los moluscos, el choro, el producto. ¿Cómo cómo una sardina va a ser chora? Nosotros manejamos mucho la ironía. Nosotros, no, ese está pasando por perro muerto. ¿Cómo pasar por perro muerto? Es una ironía, ¿me entiendes? Acá se dice en Chile perro muerto al que quiere no pagar la cuenta, ¿ah? Quiere que pasar desapercibido e irse, ¿ah? Entonces, es una ironía. Nosotros, por ejemplo, queremos salir de vacaciones y le decimos a mi señora, sí, vamos a ir a Brasil, así que voy a comer harto plátano para evitar el virus del mono. Por ejemplo, esa es una ironía. ¿Se fijan? Es una ironía. Porque, o sea, que aquí una ironía sería que en Maracaibo hubiera nieve. Exactamente, eso es una ironía, porque en pleno trópico no podría ser, ¿me entiendes? Eso es una ironía. Entonces, es interesante que nosotros utilizamos mucho la ironía, ¿ya? Como esencia. Sobre todo la ironía se genera en el lenguaje de costumbre que tiene la gente. Hermano Adrián. Por eso en la definición dice que ironía es la que da a entender lo contrario de lo que se declara. Claro. Los ejemplos que estaba, por ejemplo, en la Biblia, Job 12:2. Entonces, para que usted lo revise, todo eso está en el archivo que se envió también. Así que mediante se da a entender lo contrario de lo que se declara. Exacto, exacto. Pablo fue un poco irónico, Pablo. Oh, sí, no, inclusive el Señor es más. Cuando el pueblo le empezó a pedir comida y todo, y Dios va y dice, ay, me tienen ya sobrepasado. Me puede hacer salir carne hasta por las orejas. Eso también, en el buen sentido, nuestro Dios mostró una ironía, porque ya dijo, ya es que me tienen demasiado saturado de exigirme y exigirme comida, siendo que con lo que ya tienen es suficiente. ¿Ya? Vamos avancemos un poquito más. El hebraísmo. Esto sí que es interesante porque forma parte directa de la cultura hebrea. Como así nosotros aquí en Chile tenemos un lenguaje específico, por ejemplo, no, a ese hombre su mujer le tiene las riendas cortas. Eso nosotros comprendemos de qué se trata, ¿ya? Es cuando la mujer lo tiene controlado. Mira, la hermana Alejandra como dice,
Amén, así, Señor, habla a tu pueblo. No, y dice, el hombre, a ese hombre le tienen las riendas cortas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ese hombre le tiene la mujer las riendas No, cortas. la expresión, ¿la qué? Las riendas cortas. Ah, la rienda. Las riendas cortas. Es porque la mujer es la que está dominando y no lo deja ir para donde él quiere, sino que ella lo tiene y le dice, para acá. Asociación de maridos dominados y maltratados. Sí, exactamente. El marido tiene la última palabra. Sí, mi hijita. Sí, mi amor. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. ¿Ya? Así que eso sucede aquí en Chile y en Israel pasa exactamente lo mismo. Cada cultura tiene formas y expresiones favoritas de comunicarse. ¿Ya? Esto refleja también las costumbres entre los hebreos, quienes muestran peculiaridades típicas de acuerdo a sus expresiones. Dos de las principales figuras del hebraísmo es la antropomorfis, que se expresa en el hijo de. Nosotros vamos y decimos, no, leemos en la Biblia, no, yo soy hijo de David. No es que David vivió y siguió teniendo hijos, sino que forma parte de la descendencia de David. ¿Ya? Eso, por eso tenemos que tener cuidado, porque muchas veces se han establecido pautas de esto. Y es más, les comparto algo que normalmente nosotros utilizamos y no sabemos su origen. Por ejemplo, ayer a los varones que tienen el nombre José, a los varones que tienen el nombre José, se les dice Pepe, ¿no es cierto? Sí. ¿Han sabido por qué se les dice Pepe? Porque en el tiempo colonial, cuando el sacerdote, el cura, expresaba las misas, como nadie podía leer la Biblia, empezaba a expresar las misas, empezaba a hablar sobre José. Pero el tema es que existe un José en el Antiguo Testamento, existe un José que es el padre terrenal de Jesús, y el otro José, José de Arimatea. Entonces, cuando empezaba la homilía, empezaba la prédica, tenían el problema de decir, bueno, ¿a cuál José se refiere? ¿Al José del Antiguo Testamento, al padre terrenal de Jesús, o al José de Arimatea? ¿A cuál se refiere? Porque son tres personas totalmente distintas en cultura, en tiempo, en todo. Entonces, para poder diferenciarlo, como el Antiguo Testamento se podía referir, si usaba el libro del Antiguo Testamento, decía a José del Antiguo Testamento, no había problema. Pero habían dos Josés contemporáneos, José el padre terrenal de Jesús y José de Arimatea, ¿a cuál de los dos se refería? Entonces, el sacerdote, el cura, el párroco, para diferenciar uno del otro, a uno era el padre postizo de Jesús y el otro era José de Arimatea. Entonces, el padre postizo de Jesús, para abreviarlo y no tener que decir todas las veces el padre postizo de Jesús, José, le decían solamente PP, padre postizo. Por eso a los José se les dice Pepe. ¿Ya? Entonces, hay costumbres dentro de nuestro lenguaje que las asimilamos y no sabemos el origen del texto. No sabemos la conceptualidad, cómo nace. Pasa lo mismo aquí en el texto bíblico. Tenemos ideas de términos que dice hijo de. Eso es una antropomorfis, la expresión compuesta. Primero porque atribuye a Dios, o por ejemplo, en el mismo caso nuestro, atribuye a Dios la característica humana. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros terrenalmente no somos hijos de Dios. Y Pablo
Por eso Pablo, dentro de los libros, dentro de las cartas a los Corintios, le establece, vosotros sois hijos de adopción. Porque empezó a quedarse la idea entonces de que si somos hijos de Dios, también somos dioses. Por eso va Pablo después a refutar eso, diciendo, nosotros somos hijos adoptivos. Ese es el concepto. Seguimos teniendo nuestra vida terrenal, pero vamos camino hacia una santidad, hacia una gloria. Entonces, el decirnos hijos de Dios forma parte dentro de los grandes problemas que tuvo la iglesia primitiva. Y también nosotros como pueblo cristiano tenemos muchas veces términos que se podrían denominar, así como en el hebraísmo, que usamos y que se nos va generando una idea de términos que van relacionados. Por ejemplo, nosotros, Nerón lo utilizó también para los efectos de la persecución, al decir de que los cristianos eran caníbales, porque ellos comían y bebían la sangre de Cristo, de un hombre muerto. ¿Me entienden? El simbolismo lo cambiaban, este simbolismo lo cambiaban por algo intelectualmente comprensible. Pasa exactamente lo mismo con esto. Hijo de Dios, primero no le damos una atribución, una metáfora a la atribución de Dios de darle un carácter humano, ya sea corporal, carácter de carácter, tipos de habilidades también. Eso también le da a Dios una característica dentro del hebraísmo. Entonces, y también sucede de que dentro del hebraísmo se genera este efecto de darle también unas atribuciones a nosotros como hijos de Dios. Somos parte del pueblo de Dios, somos conceptos de Dios, ¿ya? Dentro del hebraísmo también, como bien decía, se mezcla y se transforma en una especie de metáfora al momento de darle atribuciones a Dios con características humanas para que yo, en mi mente finita, pueda comprender al Dios infinito. Pero, en vez de acercarnos nosotros a Dios, tratamos de que Dios se acerque a la comprensión nuestra. Entonces, tratamos de que el límite de Dios, que es un límite imposible, se limite a nuestras limitaciones. ¿Ya? Suena un juego de palabras, pero es verdad. Nosotros tratamos de entender a Dios y muchas veces sucede de que las doctrinas se generan en base a las limitaciones nuestras, no en base a las limitaciones de Dios. Entonces, dentro del hebraísmo, le damos características humanas a Dios, dándole el carácter corporal, dándole las funciones de carácter, dándole atribuciones de carácter, moviendo. Si oramos a Dios, como dice la palabra, oramos a Dios, moveremos el corazón de Dios, conmoveremos al corazón de Dios. Si Dios es espíritu, ¿cómo vamos a conmover el corazón de Dios? Entonces le damos el carácter humano a algo divino, a algo que, porque si tiene un corazón, en algún minuto ese corazón falla, en algún minuto ese corazón muere. Entonces, por eso dentro del término hebreo, si ustedes buscan Hebreos 3, y lo buscan en el texto original, se van a dar cuenta que dice, cuando Adán se esconde y Dios lo sale a buscar, nosotros en nuestra Reina Valera dice, ¿dónde estás tú? Pero si ustedes lo buscan en la interlineal, que es un libro donde aparecen las palabras textuales, traspasadas al español, dice, ¿dónde tú? ¿Por qué? Porque el verbo ser, el verbo estar, son conjugaciones nuestras, no es una conjugación de Dios. Nosotros somos limitados, Dios es ilimitado, es infinito. Por eso, si ustedes buscan, y ahí pueden tener un tema precioso de predicación, que lo hemos compartido en algún minuto, Dios es infinito. Busquen el texto original, busquen interlineal
hebreo y busquen en ese libro Génesis 3. Y ahí muestra la eternidad de Dios. Entonces, ¿cómo se corrobora esa eternidad de Dios? A través de Proverbios, porque todo tiene su tiempo. Nosotros tenemos nuestro tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para comer, tiempo para dormir. Todo tenemos en base a nosotros, tenemos un tiempo. El segundo caso de hebraísmo puede ser hijo de David o hijo de desobediencia. O en el caso de Pedro, que le decían el hijo del trueno. O sea, explotaba. Le salían el mal genio que tenía adentro. No solamente, y esto lo podemos corroborar, es como el dicho que se le dice a Pedro, el hijo del trueno, por su carácter. Por su carácter. Hermano Adrián, ¿nos puede compartir algo de esto? Sí, tengo uno aquí. Importante lo que esto está diciendo, porque en Éxodo 33:11 dice, y hablaba Moisés a Jehová cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Un antropomorfismo muy claro. Exacto, exactamente. Entonces son darle características humanas a alguien. Y lo otro es una identificación de la ascendencia de la persona con la cual yo estoy conversando. Hermano Cristian, quiero acotar algo. Cuando a nosotros en la Iglesia Católica o en la religión católica nos enseñaron, creo que esto tiene que ver, que todos somos hijos de Dios, cosa que no es así, porque la palabra nos los aclara. Claro, y nosotros todos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, claro, ese es un término. Ahora, yo les voy a dar una sugerencia y ahí lo pueden buscar. Otra característica que le da esto entre ironía y hebraísmo, busquen en una concordancia o busquen en internet, lo estaba buscando yo, pero Judas Iscariote. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Hermano, una pregunta que le voy a hacer. Por ejemplo, el término de Abba Padre pudiera ser un hebraísmo. Es un hebraísmo porque primero que todo usa el arameo como término lingüístico, primero que todo. Y segundo, es un hebraísmo porque en definitiva identifica tu relación con Dios directamente. O sea, es más, eso es mucho más fuerte que decir que somos hijos de Dios. Eso es decir, yo me empodero de establecer una comunión con Dios al nombrarle a papá. Una relación íntima. Totalmente. Y si tú quieres predicar sobre eso, en algún minuto, búscate una foto de John Kennedy con sus hijos. Hay una foto en internet donde está John Kennedy en su mesa y en la parte de abajo de su escritorio están los hijos jugando. El hombre más poderoso de la tierra tiene a sus hijos que puede decidir destruir o no destruir naciones. Sus hijos están jugando a sus pies. Eso es Abba Padre. Eso es Abba Padre. Yo puedo estar a los pies de Dios con plena confianza porque sé que Él me cuida, que Él me protege, que Él tiene todo el poder, pero tiene el suficiente amor para estar conmigo y ser dócil conmigo. Y comprender mis errores, comprender todo. Hoy día justo, un segundito, hermano, yo lo voy a hacer al tiro. Hoy día justamente estamos viendo no una reflexión, sino, sí, bueno, es básicamente una reflexión, pero no bíblica, que decía,
Un hijo va y le dice a su padre, no te metas conmigo. Y el padre va y le dice, yo no me metí contigo, tú te metiste conmigo. Tú llegaste a mi vida. Yo me preocupé de ti, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Pero me preocupé no por responsabilidad solamente, sino por amor. Por lo tanto, yo no me metí contigo, sino tú te metiste conmigo. Y ahí yo le decía a la Inesita y conversamos, yo le decía, y ahí me da sentido la palabra de Jesús. Vosotros no me elegisteis, yo os he elegido a vosotros. Interesante, ¿eh? Inclusive yo investigué sobre el significado de Abba Padre y se dice papito, ¿no? Sí, pero no es, no, sí. Pero en esos tiempos, papito, yo siento que ese diminutivo era como una falta de respeto, ¿no? Es que depende de la cultura. Depende de la cultura, correcto. Depende de la cultura. Porque, por ejemplo, de repente, si cualquier persona se acerca a una mujer de tacones altos, pintarrajeados los labios, que se te acerca al oído y te dice, oye, papito, eso es otra cosa. ¿Se fija? Todo depende de la cultura, ¿ya? Como dijo José, arranca y cuida tu nicho. Bueno, y esa es otra cosa. Bueno, lo que les quería comentar era el tema de Judas Iscariote, que normalmente le llaman el traidor, todo, y muchos dicen que Iscariote es su apellido, y no, es su apodo. Lo estoy buscando aquí. Espérate, deja. El hermano Adrián iba a comentar algo. Dale, mientras Mire, en el archivo adjunto que ustedes tienen ahí, aparece en el número 21 hasta el 26 prácticamente todo lo que el profesor ha descrito aquí en su disertación. Y por dar un ejemplo, un modismo hebraico de costumbre podría ser Juan 13, 4 y 5, cuando dice el lavamiento de pies como acto de hospitalidad y humildad. Y hay otros ahí con el color verde que se expresan todo lo que ha contenido aquí en la disertación. Buen archivo ese, hay que revisarlo. Sí. Gracias. Gracias. Nosotros normalmente buscamos a Judas Iscariote, lo que les comentaba, y hay una parte, no lo puedo encontrar en este minuto, pero hay uno de los textos bíblicos que habla que Judas, que es de apodo Iscariote, ¿ya? Por un tema práctico, porque Iscariote es como los citadinos, ¿ya? Porque acuérdense que la mayoría de ellos eran pescadores. Y ustedes vayan a buscar lo que es Iscariote, y en griego se le autodenomina a personas que son citadinas, porque correspondían a una ciudad. No habla muy bien de los que vienen en ciudad. ¿Ya? Sigamos para ir avanzando con esto. Los tipos. Los tipos. Aunque el lenguaje figurado, ya mencionado, se encuentra fuera de la Biblia también, ¿ya? Todo lo que hemos hablado, todos los textos, estas figuras se encuentran fuera de la Biblia, solo hay uno que es exclusivo de la Biblia, que son los tipos. Los tipos. Cuando Hitler lo comparaban, para poder compararlo, lo comparaban con la Biblia, ¿ya? En el sentido de decir, sí, o sea, él es la antítesis de el anticristo. Se usa solamente, exclusivamente la Biblia. Esta definición básicamente sería de tipo profético. Los tipos están conectados con aquellos elementos históricos que fueron centrales en la revelación previa. Luego, sus correspondientes antitipos también ocupan una posición similar en la salvación reveladora de Jesús. Significa que hay razón para asumir
que los tipos pueden ser considerados como modelos o representación divina establecida. Por ejemplo, yo soy el pan de vida. Cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, y hace referencia al proceso de este pan que viene del cielo, dado por Dios, para ser llevado para un concepto de salvación. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Exactamente. Si tenemos otros procesos de tipos. Por ejemplo, la serpiente de bronce. Ahí tenemos un caso típico, la serpiente de bronce. Nosotros tenemos la serpiente de bronce en el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en donde la serpiente es levantada y todos los que miran a la serpiente son sanados, se salvan de la muerte. ¿No es cierto? Y Jesús va y dice, y así como la serpiente fue levantada, así será el Hijo del Hombre levantado para que todo aquel que lo vea pueda ser salvo, etc. ¿Me entienden? Entonces, esos son los tipos. Y es interesante el asunto de la serpiente de bronce. Muchas veces, si ustedes buscan el término serpiente de bronce, se van a dar cuenta que 600 años, entre 400 y 600 años después, la serpiente de bronce se le adoraba, porque todavía existía. La serpiente de bronce se le adoraba. Pero bajo el término de ritual, como un tipo de lo que Dios hizo en su tiempo. En su tiempo. Pero no mirándolo hacia adelante lo que va a ser Cristo. ¿Ok? Entonces, por eso es interesante ver los tipos. El uso de eventos o figuras del pasado en una forma renovada a la visión de la nueva situación o revelación que se encuentra en la literatura profética. Por ejemplo, así como fue pasado al pueblo de Israel por el agua y vuelve a la tierra prometida, así todos debemos pasar por el bautismo para después ir camino hacia el cielo y encontrarnos con nuestro Dios. Eso es un tipo. ¿Me entienden? Es un tipo. No es porque yo tenga que ir a Jerusalén, no tengo que ir a Israel, pasar el Jordán, bautizarme en el Jordán. Hay hermanos que viajan a Israel y Dios mediante, nos gustaría a todos ir alguna vez, ¿o no? A Israel. Claro, así es. Sí, qué lindo. La tierra allá debe estar todo el día cantando alabanza y gloria a Dios. Pero yo llego a Israel y me encuentro de que el pueblo cristiano, evangélico, protestante, es considerado una secta, porque allá hay muchas denominaciones, muchas ideas teológicas, muchas ideas religiosas. Por lo tanto, muchos ya no siguen al Dios de sus padres, sino que siguen totalmente separados. Y el otro día me tocó predicar, y la hermana Albertina me parece mucho que también estaba ahí en el culto, yo decía, muchos dicen el lugar profético, el tiempo profético dado por Dios es Israel. Y cuando Israel se transformó nuevamente en nación, amén, nuevamente Dios vuelve a estar ahí. Pero ojo, que Israel tiene como capital, ¿cuál ciudad? Tel Aviv. No es Jerusalén. Cuando Israel vuelva a tener la capital en Jerusalén, volverá a producirse el efecto de que alguien querrá ser igual a Dios y que en ese lugar donde se va a establecer el nuevo templo, el nuevo templo, el nuevo lugar, alguien va a querer ser David para poder nuevamente bendecir ese lugar y traer la paz a Israel. Y ahí viene hermano Cristian, un ¿sí? ejemplo de tipo pudiera ser Jonás. Jonás, exactamente. El mismo Señor Jesús lo dijo. Así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así el Hijo del Hombre ha de estar 3 días muerto y será resucitado. Por ejemplo, otro tipo, el mismo Señor Jesús. ¿Ven este templo? ¿Ven estas piedras? Os digo que en 3 días destruidlo y yo en 3 días lo edificaré. Yo les voy a mandar un video, el PDF que yo prediqué, si ustedes quieren usarlo para predicar,
amén, utilícenlo. Porque en definitiva hay que visualizar lo que ellos vieron. Por lo tanto, por eso hablan de que el Evangelio es una locura. No puede ser lo que están diciendo. ¿Ya? Entonces, hay muchos tipos. Claramente, cuando vemos en el Antiguo Testamento un tipo, en el Nuevo Testamento se ve su interpretación. Por ejemplo, hay un término usado, no me recuerdo, se lo podrían mandar después, el texto bíblico, y creo, o la hermana Alejandra, que nosotros lo vimos también en un video que tuve que hacer para su iglesia, lo vimos que son en el libro de, me parece que, no sé si es Ezequiel o Jeremías, en donde habla sobre las ataduras de gracia y las ataduras de... entonces empieza a hablar de unos tipos y después empieza todo un proceso de las 30 monedas de plata. Ahí habla sobre las 30 monedas de plata, no en otra parte, sino que ahí habla de las 30 monedas de plata. Dios dice, ¿cuánto dan por el trabajo que hay que hacer para salvar al mundo? Y dice el profeta, y se juntó el pueblo, se juntó las naciones, y acordaron 30 piezas de plata. Y Dios dice, amén, 30 piezas de plata, den por mi trabajo, y toma esas 30 piezas de plata y ponlas en el templo, porque precioso precio han pedido por mí. Y eso hace referencia a la entrega de Cristo con sus 30 piezas de plata. Esos son tipos, en donde hace una profecía en una parte y se representa en otra. ¿Ya? Se dice en el Antiguo Testamento y se representa en el Nuevo. Hermano Adrián, ¿tiene algo? Excelente la explicación. ¿De qué? De suya. Ah, no, si es una explicación Nada mía. que agregar. Eso está en la Biblia, no es mía, sí. No tiene ninguna ciencia. No tiene ninguna ciencia. Excelente, excelente. Pero después le voy a mandar el dato, el texto, porque es muy interesante ese versículo. Normalmente no se predica esa profecía bíblica de las 30 piezas de plata. Y lo hicimos, ¿cómo se llamaba el evento, hermana Alejandra? ¿Cómo se llama ese evento? Tengo la señal entrecortada. ¿Cómo se llama el evento en el que me tocó? Unánime 11-21. Unánime 11-21, ya, ok. Ahí fue en ese evento y me tocó, porque me dijeron predicar sobre la cruz. Y yo le dije, voy a predicar algo que normalmente no se predica, que es sobre las 30 piezas de plata, cómo Dios proveyó desde los tiempos infinitos, este tipo de información para que nosotros podamos comprender. O sea, ¿cómo no se dieron cuenta? Sí, o sea, son temas bíblicos. Bueno, así, ahí tenemos otros tipos y otras referencias. Básicamente su interpretación de los tipos son esencialmente en los libros del Antiguo Testamento una interpretación espiritual, igual que los elementos con los que se construyeron el tabernáculo. Es un ejemplo vivo de los tipos. Es un ejemplo vivo de los tipos, para que ustedes puedan reflejarlo, entenderlos. ¿Ya? Es importante esto, o sea, muchas veces si buscamos tipos y encontramos su referencia y su explicación en el Nuevo Testamento, no estamos aplicando un proceso lingüístico que no esté reflejado en la Biblia. Todo, tal cual como dijimos en algún minuto, y lo reitero, sorry que sea majadero en esto, pero es importante tenerlo claro. El centro siempre es Cristo. El centro de la Biblia siempre es Cristo. Del Antiguo Testamento miran hacia Cristo y del Nuevo Testamento vuelven a mirar a Cristo como respuesta a todas las profecías o a todas las referencias dadas en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden buscar ahí, por ejemplo, en la primera predicación de Pedro. Es impresionante la cantidad de referencias a los tipos que hace relación a Cristo
desde el Antiguo Testamento mirado hasta ese minuto en que se estaba viviendo. Buenos hermanos, eso es en esencia todo lo que significa para nuestros efectos de curso los tipos. Sé que podríamos estar horas y horas conversando de esto, porque no deja de ser un tema extremadamente interesante, porque estos tipos, estos lenguajes literarios, esta información que nos entregan, no solamente nos nutren para generar mucho material para nuestras predicaciones, nuestras meditaciones, nuestros propios análisis, pero nos generan también una reflexión, como le estaba explicando lo que nos sucedió hoy día con mi esposa, nos entrega una reflexión que la gente lo da por algo muy intelectual, como lumbreras que vienen a mostrarnos esa luz de inteligencia extrasensorial que se ha dado a través de una gran meditación y reflexión de la vida, y Dios simplemente nos dice, eso lo he hecho desde siempre, y trato solamente de mostrárselo de alguna forma práctica para que ustedes lo puedan entender. Los tipos, las reflexiones, estas figuras literarias nos muestran la maravilla que es Dios como un ser que desde lo infinito trata de adecuarse a lo finito de nuestra forma de pensar. ¿Algún comentario, alguna pregunta, consulta, reflexión? ¿No entendió nada desde las 11 de la mañana de hace 2 semanas atrás? Cuéntenme, hermano. Parece que está todo entendido. Excelente. A mí, de la forma literaria, me encantó. O sea, el tipo me encantó. Aprendí, pero, o sea, en verdad el término de Abba Padre, tengo tiempo investigando sobre eso y hay mucha tela que cortar. Sí, sí. Te estoy buscando a ver si puedo. Y hablar sobre la ironía también, la palabra de Dios. ¿Aló? Sí, dígame. Me corta. Sí. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Más o menos. Y hablaba de la corta. Se corta. Tengo mal a la señal. A la señal. ¿Pero qué decía, hermana? Lo otro sería que apagaras tu cámara y nos dijeras, porque ahí podría ser una forma para que lo pudiéramos. Hermana, Ahora sí, ¿se escucha? hay un poco mejor. Sí, Lo que me queda claro en la palabra, sí, cuando se habla de la ironía, que se trata de enfatizar algo, que es algo burlesco. O sea, es importante tener conocimiento de la palabra de Dios para poder direccionarnos bien. Y en estos tiempos, como se está usando la palabra de Dios, irónicamente, tenemos que tener la claridad del Espíritu Santo de Dios para ver la realidad y la verdad de la palabra. Ahí estamos, como dice mi hermana, Abba Padre, en una intimidad con el Padre. Así como el ejemplo que yo, mi pastor Cristian, bajo de las faldas del Padre, sentadas a través del Señor Jesucristo. Es tan importante ese término. Eso me llamó la atención. Hermana Leandra, y sobre todo que cuando existe una naturaleza pecaminosa, ¿no? Cuando estamos antes de la nueva criatura, el ser humano como tal, por naturaleza, es irónico. Y nosotros como cristianos no podemos o no debemos caer en esa situación. Claro. Sí, mira, por ejemplo, Sí, ¿se ve mi pantalla o no? Sí, perfecto. Ya, ahí está la imagen
sí. Ahí está la imagen de Kennedy con el teléfono rojo al lado y el otro teléfono normal con todas las atribuciones y su hijo a los pies. Esa es Abba Padre. Si quieres utilizar una imagen, pero en el caso tuyo va a ser complicado que use una imagen de Kennedy. En Inosca, en Venezuela. Pero para que se dé a entender, ¿ya? Se debe entender. Busca otra imagen más parecida. Es que ella es de Se Venezuela, está por eso. escuchando muy preocupado. Sí, lo que pasa es que acá está corriendo mucho, mucho, mucho viento. A ver si les muestro un No poco. se preocupe, hermano, que yo pronto voy a ir para Chile. Mira, Wow. el viento, la lluvia, todo. Mira. Está muy fuerte. Y es por eso que estoy hablando un poco más fuerte, porque yo no me escucho muy bien. Creo que ahí está cerrado. Porque es mucho, mucho viento. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Vieron? O sea, si usted, hermano Vladimir, quiere predicar sobre Abba Padre, ese es, yo por lo menos a título personal considero que es una imagen muy fuerte. O sea, un hombre con todo el poder y tiene esa tranquilidad de conversar con su hijo. Yo lo encuentro hermoso. O sea, yo creo que esa representa mucho esa bondad del Señor para con nosotros de poner oídos. De poner oídos. Bueno, Vladimir. Sí, la imagen me parece muy, muy poderosa y muy significativa igual. En realidad ilustra justamente aquello que es Dios, poderoso, sublime, majestuoso, ilimitado, ¿cierto? Donde ni el tiempo ni el espacio lo pueden tener, y por otro lado también es tan amoroso, tan amante, tan tierno, que es capaz de entendernos, ¿cierto? Entender nuestras debilidades. Me parece muy buena esa imagen. Tan compasivo. Claro, justamente. Y Quería tratar, compartir. y tratar de hablar en nuestro propio lenguaje para poder que nosotros podamos entender. Amén. Quería comentar algo acerca de los eufemismos, hermano. ¿Sí? Que hoy día en nuestra cultura, el idioma y los tiempos modernos que vivimos ahora, o postmodernos, está lleno de eufemismos, y hay mucha ideología que está utilizando eufemismo para ocultar situaciones y para suavizar los efectos de esas ideologías. Entonces, Claro. por ejemplo, en el caso práctico, donde nosotros encontramos eufemismo, obviamente fuera de la Biblia, por ejemplo, en estas leyes de aborto, ¿ya? Estas leyes que de alguna manera se están masificando, ahí hay un montón de eufemismos para ocultar Encubrir algo. eso, lo siniestro de matar a un bebé y Un le asesinato, correcto. del embarazo, ¿ya? Cuando yo hablo de interrupción del embarazo, estoy ocultando, estoy suavizando, Claro. impidiendo que la gente vea lo atroz de esa práctica. Entonces le coloco interrupción del embarazo y no digo aborto, ¿ya? Entonces, hoy día en nuestros colegios, nuestra educación, nuestro lenguaje está lleno de eufemismo, justamente para no mostrar lo verdadero, lo oculto y lo peligroso a veces de estas ideologías que quieren como tratar de meterse en nuestras vidas, en nuestro lenguaje. Sí. Eso quería comentar. Sí, inclusive además tenemos también el caso de que ideologías se tratan de presentar de alguna forma más suavizadas. Por ejemplo, el otro día están hablando de los señoras, señores y señores. O sea, empezaron a hablar sobre, inclusive llegando a caer en formas ridículas. Decía un subsecretario, decía, las parejas, parejos y parejes. Ay, mi presidente habla así. Es que eso ya se transforma ya no en un eufemismo, sino en una incultura, porque no entienden que la palabra pareja es una palabra neutra que aboca a todo género, indistinto que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, involucra a todo género. Entonces, transformamos los términos, lo que pasa también, por ejemplo, en la iglesia. Muchos hermanos o pastores que caen en pecado, no fue un error. No, hermano, es un pecado.
O sea, no le cambiemos el nombre. ¿Me entiendes? Yo creo que sincerar un poco más la conversación alivia nuestros corazones, en el sentido de poder reflotar lo que realmente es, porque el ser ambiguo forma parte de ese eufemismo que está hablando el hermano Vladimir. El ser ambiguo en nuestros términos. El ser, no es, acá en Chile se dice, no ser chicha ni limonada. ¿Ah? Ni para niños ni para adultos. Una cosa intermedia. No ser chicha ni limonada. Eso quiere decir. ¿Ya? Aquí también significa eso. ¿Sí? Ah, ya, ok. Entonces, por eso es importante tener un poquito más de aprehensión a usar los términos. De usar los términos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Si no, lo damos por enterado y después seguimos la lección número 6, que les voy a mandar el PDF. ¿Ya? Esto, obviamente, si usted quiere interiorizarse un poco más, está el libro Hermenéutica Bíblica de J.M. Martínez, que lo puede bajar de la biblioteca y ahí tiene todo el material. Son más de 200 hojas. Obviamente 200 hojas en el transcurso de este curso no nunca lo vamos a poder tocar, ¿ya? Pero sí vamos a poder ir analizando un poquito más. Les voy a compartir 2 videos que, para que los puedan ver también. Son de unos seminarios de figuras literarias y de texto bíblico de una ciudad en Estados Unidos. Solamente es audio. Entonces, es un video, pero es una imagen estática, por lo tanto, ustedes podrían bajar lo que es como audio, o ponérselo y estar escuchando solamente, porque no hay láminas, ¿ok? Pero sí, lo que interpreta ahí el profesor, son 2 profesores de hermenéutica, que hablan sobre la alta y la baja crítica, y eso también nos da también una referencia a lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ok? En el sentido de que la alta y la baja crítica involucra el contexto. Me explico. Baja crítica es el mismo texto bíblico, se autorreferencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esa es la baja crítica. La alta crítica es el entorno de interpretaciones o comentarios que se generan para interpretar el texto bíblico. Y ahí viene toda la postura de algunos pastores que hablan, no, siguen la línea de MacArthur, siguen la línea de Sputnik, sigue la línea de Charles Starling, etc. Porque son formas de interpretar el texto bíblico, que también forma parte de la hermenéutica, porque yo no solo interpreto el texto bíblico a mi parecer, sino que también tengo no la obligación, sino el privilegio de poder leer a otros comentaristas, pastores, doctores en teología, pero está en mí tener la capacidad de filtrar la información de acuerdo a mi postura, porque hay distintas posturas. Puedo ser fundamentalista, centro cristiano, pentecostal, ultrapentecostal, neopentecostal, hay muchas corrientes. Entonces de repente usted se va a encontrar personas que hacen una forma de predicar y que van de acuerdo a sus tendencias. Y no todo, y así como dijo Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Hay cosas que pueden ser muy buenas, pero no necesariamente la totalidad. O en algunos casos la totalidad, y hay algún punto que siempre me queda dando vuelta. ¿Ya? Eso, hermanos queridos. Siempre hay que filtrar. Siempre hay que filtrar, siempre que hay que filtrar. Predicó, nos dirigió una oración nuestro hermano Vladimir y le pediría a nuestro hermano, siempre se me olvida, Gilberto, ¿sí? Gilmer. Sí. No andaba tan lejos, Hermano Gilmer, ¿nos puede dirigir, por favor, para poder terminar? Muchas gracias. Antes, mi amado hermano, muchísimas
gracias. De verdad, pues acá uno aprende ciertamente, pues cada día pues estamos necesitando aprender. Es verdad que personas como usted, que el Señor los use en gran manera, van a seguir siendo de bendición para nuestras vidas. Aprovecho la oportunidad de saludarles a todos, a mi paisana ya en Venezuela. Por acá estamos. Acá tengo este cuello. O sea, está frío, sabroso el clima. Allá debe estar como en 34 grados por allí, ¿no? Bueno, hay lluvias, seguramente está fresco el ambiente. Nuevamente, entonces, hermanos míos, todos, les doy gracias por esta oportunidad de estar juntos aprendiendo cada día. Esa es la misión de nosotros como creyentes, aprender. Y esto de los recursos literarios, de las figuras literarias, muy interesante, muy interesante. Lo bueno es que queda este material que uno lo va revisando y se va empoderando, se va apropiando un poco más de esas clases. Eso es lo importante. Amén. 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 Oremos. Querido Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, amado Padre, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, que procuras instruirnos cada día. Bendito Dios, sigue obrando en nosotros. Danos el entendimiento para conocer un poco más de predicar tu evangelio, para ser más efectivo, querido Padre, en la obra. Abre nuestros oídos espirituales, amado Rey. Abre nuestro entendimiento, mi querido Señor, pues necesitamos, Padre amado, de ese conocimiento, Señor mío, para honrarte cuando predicamos tu palabra, mi Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, y que en nuestras vidas y de nuestra boca salga esa verdad, Señor mío, esa verdad guiada por tu Santo Espíritu. Querido Dios, te doy gracias. Te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos que estamos conectados acá. Gracias, mi hermano Cristian, pues es de mucha bendición para nuestra vida. Muchas gracias te damos, Rey, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo grande, hermanos queridos. Que el Señor te bendiga grandemente, hermana Alejandra, hermana Bernardina, hermano Adrián y Oscar. Hermano Vladimir, saludos, bendiciones. Acá, sí. Bendiciones. No solamente el computador de ustedes, sino que el mío, porque realmente acá el viento está, pero ¡qué pela, chico, qué pela! Un abrazo. Hermano Bertina, que el Señor te bendiga. Dios Bendiciones, bendiga, hermanos. nos vemos el sábado, Dios mediante. Bendiciones, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones.